Hola amigos, ¿qué tal? Soy el profesor Walter y hoy día venimos con una nueva clase de lengua y literatura para los jóvenes de primero medio del Liceo Bicentenario de Excelencia Dalcarre. Bueno, vamos a analizar una guía entregada, que es la guía número 5, en la cual se centra en analizar una carta al director. Obviamente centrándose en el objetivo de abajo de ver cuál es la postura de un autor, como ustedes van a tener que crear posteriormente algunos argumentos como tal. Antes de empezar, vamos a ver algunos contenidos. Vamos a sacar mi super pizarra para mostrársela a ustedes. Los primeros contenidos que vamos a tener que analizar son los textos periodísticos. Los textos periodísticos se resumen en dos grandes grupos. Primero tenemos los textos informativos y tenemos los textos de opinión. Los textos informativos completamente muestran los hechos como son, completamente objetivos, como normalmente deberían ser las noticias como tal. Y los textos de opinión o interpretativo es simplemente los hechos más el punto de vista de quien emite esa idea u opinión. Acá, por ejemplo, entran completamente los puntos de vista de cada persona que emite esa comunicación. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que existen dos grandes grupos. Por lo tanto, para tener claro eso, los textos, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los textos de opinión. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cuál es la diferencia entre texto informativo y texto interpretativo? Como ya se mencionó anteriormente, los textos informativos solamente entregan la verdad objetivamente, como debería ser. Y en cambio los textos interpretativos simplemente le agregan su punto de vista o su postura personal. Aquí aparecen simplemente las cartas al director. Las cartas al director tiene tres grandes partes, al igual que todos los textos. Tiene una introducción donde se incluyen datos generales. Y después viene el cuerpo particular de, en este caso, la carta al director. Que el cuerpo también se divide en tres partes. La primera consta del saludo, la segunda parte que se reserva completamente todo lo que corresponde a la opinión, y la tercera que es la parte de despedida, más el cierre donde ustedes tienen que indicar quién, normalmente se indica quién es el creador de esa misma opinión. Ahora llegamos a la actividad 1. Se presenta un texto extraído de un periódico. Esta es una carta al director presentada en el diario La Tercera. La siguiente la vamos a presentar acá. Se llama El mal hábito de fumar. Dice así: señor director, en nuestra opinión, el cigarro es muy dañino y todos lo sabemos, pero no hacemos nada al respecto. Cada vez los adultos fuman más y más, y lo hacen hasta con niños enfrente. En nuestro colegio hemos hecho una encuesta a personas que fuman y todos los fumadores afirman saber los riesgos del tabaquismo, pero aún así fuman. Sabemos que fumar mucho te hace adicto, por lo que nadie debería fumar. Encontramos que debería ser obligatorio enseñar en los colegios sobre los riesgos del tabaco y del cigarro en sí. Laura Iluso, Covarrubia, Villa María Academy, Santiago. Nos está hablando fundamentalmente de que muchas de las personas que fuman saben los efectos del tabaquismo, pero no hacen nada. Entonces, ahora nos vamos a la actividad de comprensión lectora de esta carta al director. Primero, la primera pregunta dice: ¿qué marcas textuales te permiten saber que el texto exterior corresponde a una carta al director? Dentro de la guía que ustedes tienen aparece la estructura que se fue explicada. ¿Qué es lo que es una marca textual? Una marca textual es una frase particular que aparece en el texto en la cual ustedes van a identificar qué es o no es una marca textual. Yo les voy a dar una pista. En primer lugar, parte en la presentación, en la intro. ¿A quién va dirigida esta carta? Dice señor director. Por ahí vamos, no le vamos a dar toda la idea, porque la idea es que ustedes después vayan creando su propio conocimiento. La segunda pregunta: ¿cuál es el tema del texto anterior? Estamos hablando del tabaquismo, del cigarrillo. ¿Qué intentan criticar las autoras del texto? La siguiente, pregunta C. Intentan criticar lo que a ustedes se les mencionó en unos segundos anteriores. B. ¿Cuál es la postura respecto al hábito de fumar? Acá no es la postura que ustedes tengan personalmente, sino es la postura que surgen de las muchachas que elaboraron esta carta al director. E. Viene la parte E. Identificar un argumento que sustente la postura de las autoras. Acá ustedes
en el texto de arriba, que se llama Mal hábito de fumar, ustedes van a tener que buscar e identificar un argumento, que hay más de uno en este texto, en las cuales justifican lo que ellas piensan con respecto al hábito de fumar. Y ahora la F viene con su procesamiento y su creación particular. Dice la pregunta así: ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Indica cuál sería su propia postura y señala 2 argumentos para respaldar. Para responder esta parte, simplemente tenemos que tener clara fundamentalmente qué es un argumento. Muchos absolutamente ya lo saben. ¿Qué es lo que es un argumento? Es un razonamiento que una persona hace para demostrar, para probar o para convencer o persuadir a una persona de que afirma o niegue algo. Simplemente es eso. Entonces, ustedes tienen que escribir cuál es su postura con respecto al hábito de fumar. Sí, está bien fumar, no está bien fumar. Si es sí, ¿por qué? Primer argumento. Y el argumento 2 es ¿por qué nuevamente? Si es no, ¿por qué? Y así sucesivamente. Y por último, para terminar esta breve guía, que es súper breve, bien corta, bien concisa prácticamente para lograr el objetivo, definan con sus propias palabras el concepto de postura del autor. Ustedes tienen que determinar al final, después de haber analizado todo lo que corresponde a la carta al director, qué y cuál es la postura del autor según sus propias palabras. Colorín colorado, esta guía se ha terminado porque esta próxima semana se viene el video con la parte número 2. Que tengan muy buena jornada, que tengan muy buena tarde. Nos vemos en un video más adelante.